Bienvenido al canal de Influyentes. Soy Daniel y quiero decirte que estás en un espacio repleto de valor para edificar tu vida y la de tu familia a través de las verdades eternas de Dios. A menudo nuestros pensamientos nos dirigen a episodios del pasado, muchos de ellos buenos, pero otros no tanto. También tendemos a invertir valioso tiempo pensando en un futuro que no sabemos si llegará. En todo caso, sin darnos cuenta, podríamos estar desconectándonos de vivir el presente. Para evitar esto, mantente atento y disfruta de la conferencia El valor de la hora que comparte en breve el pastor Raúl Parra. Este es el momento indicado para que envíes el enlace de este video a 5 personas importantes para ti. Conoce más sobre nosotros en nuestras cuentas en redes sociales. Nos encuentras como @influyentev. Ahora sí, ponte cómodo y disfruta. El valor de la hora. Jesús definitivamente fue, ha sido y será el hombre más sabio que ha pisado este planeta. Tú puedes o no estar de acuerdo con esta afirmación. Tienes derecho a disentir. Máxime si nos estás visitando y no comulgas con nuestra fe. Puedo decirte, sin embargo, que si te dieras el permiso de seguir, creer y obedecer las enseñanzas de Jesús, mucha sabiduría adquirirías para la vida cotidiana, para este paso o tránsito terrenal que tú y yo, cuales peregrinos, estamos transitando, y sobre todo obtendrías muchísimos beneficios conectados nada más y nada menos que con la eternidad. Jesús fue todo un genio de la comunicación oral. Mucho de su erudición fue extraída de la simple observación de los hechos, de las situaciones, de la cotidianidad. De hecho, en varias ocasiones selectas, él resaltó la necesidad y la sabiduría que hay en seguir una agenda. Llegó a ilustrar este punto, esta enseñanza, con la edificación de una torre, por ejemplo. Él afirmó que para poder construirla, antes tú tienes que sentarte y calcular los costos. Necesitas planificar
tanto el lugar donde ésta se va a construir como la mano de obra que vas a emplear, los recursos financieros que se necesitan, el diseño arquitectónico. Y da a entender Jesús que si llegas a fallar en la planeación, estarás planeando fallar. Él dice que si tú no te circunscribes a una agenda de construcción, vas a correr el riesgo de iniciar el proyecto, dejarlo a medias y sentarte a ver cómo otros se van a burlar de ti por no poder completar aquello que iniciaste. Jesús también ejemplificó el tema de la planificación, haciendo referencia a un rey que va a entrar en guerra con un enemigo. Él dice, este rey primero se sienta a ver con cuántos soldados cuenta en su ejército. Y si en su inventario ve que hay 10,000, pero su adversario tiene 20,000, entonces él no va a ir a la guerra alegremente. Él tiene que primero diseñar medidas estratégicas serias para poder decidir si activa una operación militar o no. Y en caso afirmativo, ¿cómo lo haría? De manera de ser estratégico, tomando en cuenta la limitación y la diferencia en el número de soldados. Hoy día no solamente se contabilizarían los miembros de las Fuerzas Armadas, se contabilizarían con cuántos drones cuenta el rey y con cuántos el enemigo. El asunto es, amados, si aterrizamos estos ejemplos que Jesús nos ofrece, a ti y a mí, en nuestro día a día, si nos toca construir algo, cualquiera cosa, objetivo o meta que esto sea, si nos toca librar batallas en distintos frentes, yo te pregunto, y tú me puedes responder levantando la mano si tu contestación es afirmativa. Sea que tengas que construir algo o que tengas que librar batallas, ¿tú quieres triunfar en ese cometido? ¿Tú quieres triunfar en tu vida? Yo lo quiero hacer. Yo quiero triunfar, quiero que mi esposa triunfe, quiero que mi familia triunfe, quiero que influyente mi nación triunfe. Y quiero agregarte algo, amado. Ninguna persona, circunstancias, aspectos de la vida externa tienen por qué gobernar tu felicidad y tu propósito de vida. ¿Sabías tú que tu plenitud, tu paz y tu sentido de logro dependen de tus sistemas de creencias o de fe? Y si tienes esto muy en cuenta, puedo agregarte lo siguiente, teniendo como base el tener conciencia de la necesidad de poseer una fe sólida. Para los que somos cristianos, nuestra fe se sustenta en Jesucristo. Teniendo esto, por tanto, como fundamento, ¿puedes tú realmente valorar el ahora sin tener definida una fe? Sin tener una fe sólida, consistente, trascendente. Voy a asumir que la tienes. Poseyéndola, tienes conciencia de que esa fe necesita de una agenda de metas, de propósitos y sobre todo de decisiones. Hoy te quiero invitar a valorar el ahora. Quiero invitarte a reactivar la esperanza y a ser dirigido por la agenda que el doctor Pablo en las Escrituras nos traza, nos propone. Y esto lo hace de manera muy evidente en la carta que escribe a los Efesios, en el capítulo 5 y versos 15 y 16. Él afirma lo siguiente: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan
como necios, sino como sabios. Nota que él está haciendo un contraste. Hay dos vías para vivir. Hay el que vive de acuerdo a la agenda del insensato, es decir, del necio, y hay el que vive de acuerdo a la agenda de los sabios. La agenda del necio es una que excluye a Dios. Es una donde Dios no es prioridad. Incluso para muchos ni siquiera Dios existe. En esa agenda insensata, todo es guiado única y exclusivamente por lo que representa mi criterio, mi opinión, mi parecer. Una egolatría y una exacerbación del individualismo permea la agenda del necio. Los valores bíblicos están execrados de la agenda de los necios. Pablo, sin embargo, nos pide, nos exhorta a dejar esa agenda a un lado. Agenda en la que, sin que juzgues al que está cercano a ti, tú y yo o hemos vivido o quizás algunos están viviendo conforme a ella en el día de hoy. Pablo, sin embargo, nos dice que vivamos como sabios. Y nos dice a continuación cómo vive la gente sabia. Y es desde luego por donde vamos a desarrollar el mensaje de hoy. Él dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Valorar el ahora, de acuerdo a las palabras de Pablo en este pasaje, significa aprovechar al máximo cada momento oportuno. Valorar el ahora es redimir el tiempo. Es lo contrario a desperdiciarlo. Y me gusta mucho una de las acepciones que el diccionario ofrece acerca de la palabra redimir. Significa este término cambiar la suerte penosa o servil de algo o de alguien para darle un mejor destino. Y para quienes hemos rendido nuestras vidas a Jesucristo, Él definitivamente nos ha cambiado radicalmente el destino. Nos ha dado uno muchísimo mejor. Él nos ha redimido. Y la pregunta hoy es, ¿qué tal si tú y yo, ya que hemos sido redimidos para lo más importante, para la eternidad, para tener seguridad de salvación, para tener certeza de perdón de pecados y de vida eterna, qué tal si tú y yo entonces redimimos el ahora? Y lo rescatamos del poder de nuestro adversario espiritual. Lo rescatamos de nuestras muchas angustias y preocupaciones. ¿Qué tal si tomamos la determinación de que el ahora que tú y yo estamos viviendo sea para honrarlo y glorificarlo a Él? Esa decisión solo la puedes tomar tú, la puedo tomar yo. Y nos preguntamos, ¿qué razón, de acuerdo a lo que Pablo enseña en esta carta, qué argumento él da para valorar el ahora? Pablo nos la revela en el verso 16, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Pablo está reconociendo que nos toca vivir muchos días de crisis aquí en la tierra. De hecho, los seres humanos atravesamos a lo largo de nuestra historia personal, siendo que somos seres pensantes, biológicos, atravesamos por una serie de procesos que nos llevan a lo que llamaría periodos críticos. Uno de esos primeros periodos críticos es cuando nos estrenamos a la vida.
cuando nacemos. El hecho de irrumpir abruptamente en la comodidad de 9 meses en el vientre de mamá, siendo alimentados, sostenidos, cuidados por ese cordón umbilical, y viene de repente un médico abusador y ¡pum!, le pasa tijera a ese cordón umbilical. Rompemos en llanto. Ese es uno de los acontecimientos cuando nos inaugura la vida. Ya nos recibe con un golpe. Pero los periodos críticos no quedan allí. Continúan a lo largo del crecimiento. La separación, por ejemplo, de la familia para ir al primer día de escuela representa otro duro golpe. De hecho, mi memoria infantil más antigua ocurrió precisamente a una cuadra de esta sede, en el Colegio María Moñitos. Tenía yo 4 años. Eso hace como 20, 22 años máximo. Y me despegaron de la falda de mamá. La llorantina que yo pegué como por media hora fue épica. Yo veía cómo mi mamá se iba y experimentaba una sensación de abandono. Me estaban dejando botado. Mi hermana, que me lleva 1 año, bueno, ella dice que me lleva 1 año, ahorita me lleva 2. Estaba por allí alrededor mirando, bueno, ¿y qué le pasa a este muchacho? Ya tenía 1 año en el kinder. Estaba siendo separado de mamá. Me estaban dejando botado. Pero los periodos críticos allí no se detienen. Continúan durante la pubertad, etapa de cambios intempestivos, la adolescencia, la transición a la vida adulta, luego viene la edad mediana, la adultez mayor, la ancianidad y finalmente la muerte. Sin dejar de decirte que intercalados en todos estos periodos hay otros procesos críticos que enfrentamos de manera particular. Ya no solo los colectivos, los que nos toca a todos por cambio de estación o de etapa de vida. Enfrentamos duelos por personas que vemos partir, sea porque emigran o porque mueren. Nos toca enfrentar rompimientos amorosos, rotura de relaciones. Nos tocan enfrentar enfermedades, despidos laborales y un sinfín de periodos complejos que ameritan sacar lo mejor de nosotros o lo peor en algunos casos. Algo muy interesante que ocurre en la escritura china es que en ella se utilizan símbolos gráficos para representar una idea. Estos se conocen como ideogramas y pueden tener diversos significados. El ideograma que corresponde específicamente al concepto de crisis es uno que tiene 2 lecturas en chino: amenaza y oportunidad. Qué curioso. El mismo ideograma, el mismo concepto de crisis abarca amenaza y oportunidad. Es como que si este ideograma nos está recordando que ante los periodos críticos, tú y yo tenemos 2 posibilidades. Una posibilidad de peligro y una posibilidad de crecimiento. La pregunta de oro: ¿de qué depende cuál escenario va a prevalecer? Porque la crisis sine qua non la vamos a enfrentar, las vamos a afrontar en muchísimos periodos. El asunto es: ¿quién va a prevalecer? ¿La amenaza y el peligro o la oportunidad y el crecimiento? La respuesta depende de una sola palabra. Y esa palabra se llama actitud, con C. No aptitud, que tiene que ver con aquellas destrezas o habilidades innatas con las que tú eres dotado. No, me estoy refiriendo a una decisión. La actitud de una persona suele ciertamente estar influida por muchas
por muchos factores externos, pero suele estar aparejada, casada con las decisiones que en lo particular tomo. Winston Churchill dijo: la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. ¿Y cuál es la actitud que marcará la diferencia en ti? Amado, la actitud de afrontar con valor resiliente, la actitud de redimir el tiempo complejo que vives. ¿Qué actitud marcará la diferencia en ti? La de aprovechar esa experiencia de crisis que te ha tocado vivir para desarrollar tus músculos de fe, de esperanza y por tanto elevar y purificar tu espíritu. De eso se trata. Valorar el ahora, amado, significa comprender que detrás de la crisis, sea personal o nacional, hay un potencial inmenso de transformación, crecimiento y despertar espiritual. La historia de Saulo de Tarso es un ejemplo muy vívido del potencial que tiene una crisis para transformar. Saulo de Tarso, seguramente tú has escuchado hablar de él o lo has visto en películas de corte cristiano. Él sería conocido posteriormente como Pablo, y él en su camino a Damasco, estamos hablando del primer siglo, apenas unos añitos luego de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos, los primeros creyentes ya estaban multiplicándose por miles, pero también por cientos y miles ellos estaban siendo perseguidos. Y adivina quién estaba a la cabeza de esa campaña de horror que llevaban en contra de los cristianos. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso se encontraba en uno de sus tantos episodios de vida, camino a Damasco. Se llevaba cartas de autorización de los principales líderes y jefes gubernamentales y religiosos para atormentar, apresar, torturar e incluso asesinar a los cristianos. Y estando camino a Damasco con ese propósito innoble, con esa meta cruel, resulta que Saulo de Tarso es interrumpido en su cometido por una luz extraordinaria que brilló tanto que lo dejó ciego. Una luz desde donde escuchó una voz, la voz directa de Jesucristo, quien le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Porque cuando se persigue a los cristianos, se persigue a Cristo. Los creyentes somos su cuerpo, miembros de su cuerpo. Por tanto, perseguir la iglesia es perseguir el evangelio, es perseguir a Cristo. Y él le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y acto seguido, Jesús le mostró cuál sería su nueva identidad y su nueva misión. Del impacto, Saulo quedó paralizado y ciego por 3 días. Otro habría podido echarse a morir, diciendo: pobrecito de mí, yo que era un potentado, yo que tenía tanta autoridad, que tenía tanta gente a mi cargo, que daba tantas órdenes y me seguían, ahora mírame postrado, invidente. Pero esa no fue la actitud que tomó Pablo. Pablo, en medio de ese momento crítico, de esa crisis que irrumpió, porque las crisis tienen un detalle. La mayoría de ellas suelen visitarnos de maneras imprevistas. Hay otras que son previsibles y podemos en buena medida prepararnos. Los cambios de estación, así como ocurre en las temporadas climáticas en muchos países, en la vida también hay cambios de estación, cuando transitamos cada una de esas etapas que describí hace un rato. Y podemos en buena medida irnos adecuando, preparando, familiarizando y acostumbrando a esos ajustes que son propios de la edad y de la etapa de vida. Pero el resto de periodos críticos que enfrentamos, la inmensa mayoría, no son previsibles.
Y nos toca entonces hacer resiliencia. Eso fue lo que Pablo hizo. Pablo aprovechó esa etapa para rendir su corazón a Cristo. Su orgullo fue triturado y él se convirtió al evangelio salvador y sanador de Jesús. De ser un fariseo, de fariseos y un perseguidor y asesino de creyentes, se convirtió nada más y nada menos que en uno de los apóstoles más importantes del Nuevo Testamento y del primer siglo de la era cristiana. Tanto que escribió la mayoría de las cartas que están registradas en el Nuevo Testamento. Tanto que fundó iglesias por doquier en todo el mundo antiguo conocido. Ese fue Pablo. Aprovechó la crisis y se encontró con Dios. Tú dirás, ya yo soy cristiano, Raúl. ¿Qué otro encuentro tengo que tener con Dios? Probablemente como el de Job, pudiéramos llamar ese encuentro. Job, en medio de su enfermedad, muchos de ustedes conocen la historia dramática de Job. Creo que después de Cristo no ha habido otra persona que haya sufrido más que Job. Y él llegó a decir, en medio de su periodo extremadamente crítico, perdiendo hijos, perdiendo propiedades, llenándose de enfermedades, y lo único que le quedó fue una esposa quejosa. Imagínense ustedes, esa tortura china, que hasta le mandó a maldecir a Dios. Por eso hablo con propiedad, no es que todas las esposas son así, estoy hablando de la de Job, no quiero ser mal interpretado. Pero lo que le quedó fue eso. Y Job llegó a decir, sin embargo, en un momento, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No te extrañe que hasta el día de hoy tú hayas oído de Cristo y de la fe cristiana. Y tu periodo de crisis sea para que ahora tus ojos realmente contemplen a Cristo. Pablo experimentó todo esto y lo tornó para bien. Y quiero decirte, amado, que tú también eres capaz de desarrollar ese potencial de valentía que caracterizó a ese Saulo transicionando a ser Pablo, el nuevo nombre que le fue asignado. Tú también eres de la misma raza de Pablo. Pablo no era ni extraterrestre ni era un animal. Era un ser humano, tal cual tú y yo. Y aunque en este momento tú estés experimentando debilidad e indefensión, quiero recordarte otra etapa crítica de Pablo, donde Dios le habló y le dijo algo maravilloso en medio de su debilidad. En 2 Corintios 12, versos 9 y 10, Cristo le dijo a Pablo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo ante una afirmación tan paradójica? Solo comprensible por quienes tenemos la experiencia de haber conocido a Cristo. Porque ¿cómo se digiere, cómo se come eso de que en medio de tu debilidad te haces fuerte? ¿Cómo es que el poder de Dios se perfecciona en medio de mi carencia, en medio de mi dolor, en medio de mi indefensión? Pablo, sin embargo, fíjate, le responde, ok, Dios, si esa es tu palabra, entonces yo me regocijo, por esta razón yo me regocijo cuando todo marcha viento en popa en la empresa. Cuando en el matrimonio y en la relación con los hijos todo está perfecto. Cuando la situación financiera y económica es la ideal. Cuando mi salud está al 100%. Cuando tengo todas mis necesidades satisfechas. ¿Esos son los momentos en los cuales Pablo se regocija? No. Aunque es legítimo alegrarse en medio de buenas noticias. Él dice, me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Esta última parte no la puedes desdeñar. Si tus sufrimientos, padecimientos,
son por la causa de Cristo, válido, necesarísimo regocijarse, porque lo estás viviendo por su causa. Caso distinto cuando las privaciones, las enfermedades y los dramas que estás enfrentando son como producto de tus malas decisiones, de decisiones erráticas o pecaminosas que han excluido a Dios de la ecuación. Incluso en cuyo caso, si te rindes a Cristo, como lo hizo el mismo Pablo años atrás, antes de esta carta escrita a los Corintios, camino a Damasco, si tú te rindes a Él, pudiéramos decir que incluso hasta como producto de la misericordia divina, porque es evidente el vehículo, como producto de la gracia y la bondad de Dios, incluso hasta las metidas de pata que hayas hecho, Dios las puede tornar para bien cuando te rindes ante Él. Entonces Pablo nos dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué bárbaro este hombre. Amados, quiero que te lleves esto. Las emergencias espirituales preceden a los despertares espirituales. ¿Qué te ofendieron? Tú decides si te amargas o creces. ¿Que te despidieron del trabajo? Tú decides si te echas a llorar por semanas y meses o si buscas un mejor trabajo o emprendes tu propio negocio. Además, amado, los nuevos y grandes comienzos van precedidos de finales. Quiero que también atesores esto. Los grandes y nuevos comienzos van precedidos de finales. Para que algo comience, otro algo debe terminar. Para acercarse a, debes separarte de. Si una puerta se cierra, es válido que llores un ratico, pero enjuga tus lágrimas, sécalas, para que puedas ver bien el nuevo portón que se va a abrir ante ti. ¿Que te caíste? Bueno, tú decides. Si le das el gusto a tu adversario espiritual de verte allí postrado por días, meses y años, o si te levantas, te sacudes el polvo, aprendes de los errores o pecados cometidos y decides que ahora más bien te vas a proyectar a una mayor madurez cristiana. It's up to you, diría un gringo. Depende de ti, de cuál es tu actitud, de cuál es tu determinación. A.W. Tozer dijo: cuando comprendo que todo lo que me sucede es para parecerme más a Cristo, esto resuelve una gran cantidad de ansiedad. Quiero que lleves esto en tu mente y en tu corazón. Todo lo que te sucede es para que te aproximes más al carácter de Cristo. El carácter de Cristo no se aprende únicamente en un salón de clases, en una iglesia reuniéndose un domingo. Todo esto buenísimo, necesario. El carácter de Cristo se forja en las trincheras del dolor, del padecimiento, del saber valorar los momentos oportunos al máximo, como dice el apóstol Pablo. Si te has percatado a lo largo de este mensaje, hemos asociado los momentos oportunos no solo con los logros académicos, un grado obtenido, un trabajo en el que te contrataron, una empresa que ha nacido como producto de tu esfuerzo. Todo esto es bueno y muchas veces necesario. Los momentos oportunos mayoritariamente se dan en aquellos periodos críticos de nuestra vida. Es allí donde verdaderamente el carácter cristiano se forja, se desarrolla. Quiero invitarte hoy a que valores el ahora, amado. Que aproveches al máximo cada momento oportuno de tu calendario. Míralo, cada una de esas hojas del calendario, como un nuevo comienzo.
Hoy no solo está iniciando un mes y una semana. Hoy está iniciando una nueva oportunidad de Dios para ti. Evita, por tanto, malgastar esas hojas del calendario en cavilaciones, en angustias, anticipando lo peor. Valora el ahora. Levanta tu cabeza bien en alto. Escucha las palabras de Cristo en Mateo 10:28 cuando te dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Amado, ningún hombre, ninguna mujer, por más poder que tenga, puede quebrar tu espíritu, excepto que tú se lo permitas. Si hoy tú quieres abrazar y creer las palabras que, inspiradas por el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo te ha ofrecido, las palabras del mismo Cristo, quiero asegurarte que al creerlas, al estar convencido de ellas, al buscar vivirlas, Dios mismo te va a llenar de su valor, de su vigor y de su fe. El profeta Isaías refrenda esto que digo en su libro, en el capítulo 40 y verso 29, cuando dice: en el ahora, en el hoy, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Amado, su amor sin condiciones luchó por ti, se entregó por ti. Su amor te envuelve, te sostiene, te persigue, va por ti. Su amor alumbra tus sombras. Su amor es capaz de romper puertas, de deshacer cadenas en aras de encontrarte a ti. Y si hoy tú quieres ser receptor de ese amor y decirle a Él: Señor, yo sé que todo lo que estoy viviendo, tú lo tornarás para bien, porque hoy has dicho, hoy me has explicado en esta conversación imaginaria que puedes tener con el Espíritu Santo. Tú me has dicho que hoy necesito aprovechar al máximo cada momento oportuno porque los días son malos, porque me has dicho: no vivas como necio, vive como sabio. Entonces hoy, Dios, voy a decir sí al reto que tú pones delante de mí. Y si tu actitud, hablando de aquello pequeño pero que produce un resultado enorme, gigante, es la de valorar el ahora que Dios te da, sabiendo ahora también que hay propósito, que hay una perspectiva divina distinta de lo que estás enfrentando, muy distinta a lo que tú en tu humanidad sientes, piensas, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, incluso perverso, dice la palabra. Tu corazón tiende a mentirte, necesitas entender eso. Tus emociones embotadas por la ofensa recibida, por el cariño no obtenido, por la discriminación que sufriste, por la carencia que enfrentas, ese corazón te dice mentiras. Tu reto y el mío como creyentes es creerle a Dios. No solo creer en Él. Muchos de ustedes, si yo les pregunto ¿quiénes creen en Dios?, quizás todos levanten la mano acá. Pero la pregunta es: ¿le crees a Dios? Eso es otra dimensión. Y los que quieran entrar en esa nueva esfera de espiritualidad ferviente, creciente, les invito a inclinar su rostro y a orar juntos y decirle a Dios que quieren escalar hacia una madurez espiritual mayor, aún en medio de los momentos críticos. Padre, este día te damos muchas gracias por permitirnos un nuevo comienzo. Queremos desde este día valorar el ahora con confianza y con esperanza.
Que nuestras almas sean capaces de aprovechar cada momento de esta nueva estación que se inicia para reconocerte a ti más, tanto al levantarnos, al caminar, al estudiar, al trabajar, al hacer deporte, al acostarnos. Señor, que en el día caluroso pueda sentir tu brisa, que en la noche oscura brille tu luz, que en el momento de soledad tenga tu compañía, que en el minuto del peligro experimente tu protección. Oro porque en la hora de la necesidad reciba tu sustento. Juntos pedimos que hoy, mañana y siempre tú estés con nosotros, ayudándonos, levantándonos, sosteniéndonos, cobijándonos en el hueco, en la palma de tu mano, Señor, como lo has prometido. Que todos aquí puedan sentir el amparo del Dios que nos libra, del Dios que nos fortalece, del Dios que nos auxilia y es nuestro pronto auxilio en el momento de la tribulación. Padre, que en medio de todo lo que podamos estar enfrentando en lo personal, en lo familiar, en lo económico, en la esfera de la vida nacional que abarca la vida social, política, económica, de seguridad. Señor, que en todo lo que podamos estar enfrentando, nuestra confianza no esté puesta en lo que nuestros ojos vean o nuestros sentidos perciban, que nuestra confianza estribe en las preciosas y grandísimas promesas que tú nos has dejado y que has dicho, has establecido, que son en ti sí y en ti amén, como indicando que tu palabra no cae a tierra, como señalando que el hombre puede faltar a su palabra, pero tú nunca. Eres fiel a ella. Y no solo eres fiel a tu palabra, resulta que para ti nada es imposible. Y hoy yo te ruego porque todo el que esté enfrentando una enfermedad, una situación que escape del control y de las manos de alguien poder resolverlas, Señor, que intervengas tú de manera extraordinaria y sobrenatural como solo tú puedes y sabes hacerlo. Que alientes la fe en los corazones de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres en este lugar y los que miran esta conferencia a través de las plataformas digitales. Dios, que puedas infundir aliento del cielo en el corazón abatido, que puedas inyectar de gracia divina, de esperanza y fortaleza a aquel que siente que su alma decae. Dios, todo esto lo pedimos convencidísimos de que tú estás entre nosotros y estás con cada hombre y mujer en este lugar como un poderoso gigante, rodeando cada vida y cada familia con tu protección y tus cuidados amorosos. Gracias, Dios, en Jesucristo tu Hijo. Está marcando una diferencia genuina en la vida de las personas en nuestra ciudad y en la de miles a nivel mundial. Hoy más que nunca es imprescindible unirnos para tener una influencia trascendente en nuestras comunidades. Tu apoyo económico nos permite seguir expandiéndonos a más rincones del mundo, cumplir con nuestra misión de guiar a niños, jóvenes y familias enteras a una relación creciente con Jesús, así como seguir siendo un faro de esperanza e inspiración para personas como tú, dentro y fuera del país. Extiende ahora mismo tu generosidad. Es muy sencillo. Hazlo visitando nuestro sitio web www.influyente.org y yendo a la opción Dar, o haciendo una captura a los datos que ves en pantalla. Puedes materializar tu contribución desde cualquier parte del mundo. Gracias por tu desprendimiento y por creer que juntos podemos trabajar para la transformación de vidas y la creación de sociedades donde prevalezcan la fe, la verdad y la gracia de Dios. Sé influyente y acompáñanos en la misión más importante del mundo. Valorar el ahora es redimir el tiempo, darle un mejor destino, vivir como sabios y no como necios, aprovechando cada momento oportuno.
Como siempre, un gran mensaje con principios bíblicos prácticos que nos ha regalado el pastor Raúl Parra. Muchísimas gracias. Súmate a la hermosa tarea de acercar a más personas a una relación cercana con Jesús y sé parte de todo lo bueno que Dios está haciendo a través de Influyente. Puedes colocar tu granito de arena compartiendo este video, aportando tu tiempo y tu talento y también apoyando económicamente desde donde te encuentres. Gracias por dar con generosidad. Regálanos un like, suscríbete y comparte este video. Sigamos conectados a través de redes en @influyentev. Será hasta la próxima. Somos Influyente para todos.